El tema de la prosperidad es un tema de actualidad que no podemos dejar de abordar, ya que Dios mismo lo ha mencionado en su palabra. Sin embargo, muchos, al haber encontrado el verdadero sentido y significado de este tema, lo han tergiversado, malinterpretado y como consecuencia lo han utilizado erróneamente, siendo de aquí de donde se deriva la falsa doctrina de la prosperidad o la doctrina de la falsa prosperidad. Definitivamente, si existe una doctrina de la errónea o falsa doctrina, pero también existe una verdadera doctrina. Y si existe una falsa prosperidad, también debe de existir una verdadera prosperidad. Cuando se ignora el verdadero concepto de la palabra prosperidad, se cometen errores como, por ejemplo, evadir el tema al considerarlo materialista o terrenal y de esta manera considerarlo peligroso, y en el otro extremo enfatizar tanto el tema que se llega a convertir en el tema más atractivo, popular y moderno. Pregunta: ¿quién no quiere ser próspero? Y en este extremo, que es el más peligroso, esta doctrina se convierte en una doctrina distractora, tanto que conduce al pueblo de Dios a buscar y amar más las cosas terrenales. Ahora, si nos damos cuenta del origen de ambos errores, es el mismo: ignorar el concepto primogenio y verdadero de lo que es la prosperidad. La doctrina de la falsa prosperidad está relacionada con las riquezas materiales, con una posición social, con el poder, con el éxito empresarial, básicamente con el dinero. Y bajo esta óptica se le llama próspero a quien conduce un vehículo último modelo, a quien se viste elegantemente, etc. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que próspero no es necesariamente una persona que está rodeada de riquezas o dinero. Para poder distinguir o identificar lo que es falso, primero debemos conocer lo que es verdadero. Analicemos un ejemplo terrenal. Para no ser engañado con un billete falso, es necesario que nosotros conozcamos las características de un billete verdadero. Entonces, el conocimiento de lo verdadero nos capacita para no ser engañado cuando venga lo falso. Analicemos entonces cuál es la verdadera prosperidad y cuáles son sus características para poder identificar la falsa prosperidad y desenmascararla. La palabra prosperidad en la Biblia se deriva de varias palabras hebreas que nos muestran cuál es el verdadero sentido y significado de la misma. Ejemplo de algunas de ellas. Vamos a ver la primera palabra. En hebreo, la palabra Yeshua. La palabra Yeshua, esta palabra hebrea, además de traducirse como prosperidad, se traduce como algo salvo, salvación, salvador, salvar, entre otras cosas. Es bien interesante que, aunque esta palabra aparece 78 veces en la Biblia, la mayoría de ellas se traduce como salvación. De aquí podemos ir definiendo que la verdadera prosperidad comienza con la salvación y que solamente hay un nombre bajo el cielo por medio del cual podemos ser salvos, es decir, el nombre de Jesús. De aquí entendemos que la verdadera prosperidad está en Jesús, el autor de la salvación. Otra palabra que significa prosperidad es la palabra koshaurá. Además de traducirse prosperidad, se traduce como libertad. Esta palabra aparece en el siguiente versículo. En el Salmo 68, versículo 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. En algunas versiones de la Biblia, en este mismo versículo, en vez de traducir prosperidad, traducen libertad, mostrándonos de esta manera la relación que existe entre la prosperidad y la libertad. Esto es muy importante porque nos enseña que la verdadera prosperidad trae libertad, dejándonos bien claro
que la falsa prosperidad trae consigo esclavitud. Porque los que quieren enriquecerse, dice la palabra de Dios, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 6 verso 9. Otra palabra que se traduce como prosperidad es la palabra shalom. Shalom, esta palabra aparece muchas veces en la Biblia y dentro de su significado está prosperidad. Y aunque se puede traducir como salud, bienestar, felicidad, la mayoría de las veces se traduce como paz. Por ejemplo, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Salmo 119, 165. Este verso se podría traducir: mucha prosperidad tienen los que aman tu ley. Si nos damos cuenta, este versículo nos muestra que la abundancia de la prosperidad o de la paz están condicionadas a amar la palabra de Dios. Y además nos enseña que en esta prosperidad no hay tropiezo. La siguiente versión de la Biblia nos amplía un poco más. La gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera. Nada los hará tropezar. Interesantemente, esta versión dice la paz verdadera, dándonos a entender que hay una paz falsa. Considerando que estamos hablando de la palabra shalom, que también se traduce como prosperidad, este versículo nos enseña que quienes encuentran la prosperidad verdadera, son quienes aman la palabra del Señor. Y esta es la razón del siguiente versículo: no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Eso está en Isaías capítulo 57, 21. En el hebreo original dice: no hay shalom, es decir, no hay prosperidad para los impíos. Resumiendo, podemos decir que la verdadera prosperidad está relacionada con la paz de Dios. Una de las características de la verdadera prosperidad es que trae paz. Y de aquí podemos decir que la falsa prosperidad no viene acompañada de paz. La bendición de Jehová es la que enriquece, dice la palabra del Señor, y no añade tristeza con ella. Proverbio 10:22. Este verso nos enseña que la bendición que no es de Jehová añade tristeza. La palabra tristeza en este verso, según la palabra hebrea de donde se deriva, se puede traducir como dolor, pesar, enojo, cólera, preocupación y tristeza. Otra palabra que traduce como prosperidad es la palabra sacal. Esta palabra, además de traducirse como prosperidad, se puede traducir como inteligencia, entendimiento, sabiduría. Y de esta manera podemos entender que la prosperidad que viene de Dios viene acompañada de sabiduría e inteligencia. Es necesario que recordemos lo que dice la Escritura al respecto. El principio de la sabiduría, dice, es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Proverbio 9:10. Y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es sabiduría, y apártese del mal, y apartarse del mal es inteligencia. Job 28:28. En base a estos textos podemos decir que la prosperidad que viene de Dios viene acompañada del temor del Señor y causa deseo de apartarse del mal y nos lleva al conocimiento de Dios. Es decir, que la verdadera prosperidad nos acerca a Dios, mientras que la falsa prosperidad nos aleja de Él. Un buen ejemplo es aquel hombre que había atesorado muchos bienes y que le dice al alma que coma y que beba y que se deleite. Sin embargo, viene una voz que le dice: necio, hoy vienen por tu alma. Si nos damos cuenta, este personaje, aunque tenía muchos bienes materiales, no era próspero, ya que era necio, y su abundancia lo llevó a la necedad, la cual lo separó de Dios. No todo el que tiene riqueza
está en la capacidad de disfrutar lo que tiene. Sin embargo, a quien Dios le da la riqueza, también lo dota de esta capacidad. Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ello, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Dios te bendiga en gran manera.